Era una tarde común en San Salvador, con el sol bañando las calles en un dorado cálido y las risas de los niños resonando en el aire. Pero en cuestión de segundos, la escena se convirtió en una pesadilla. Un feroz pitbull, descontrolado, corría directo hacia un pequeño de apenas 3 años que jugaba despreocupadamente con su pelota en la acera. La madre del niño gritó con desesperación, pero el animal estaba demasiado cerca, demasiado rápido. La tragedia parecía inevitable. Lo que nadie esperaba era que, en ese preciso instante, el presidente Nayib Bukele estuviera pasando por la zona en una comitiva oficial. De inmediato, sus instintos se activaron. Sin pensarlo 2 veces, ordenó detener el convoy. Ante la incredulidad de su equipo de seguridad, saltó fuera del vehículo. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Todos los presentes se quedaron congelados, sin saber qué hacer, pero Bukele sí lo sabía. La bestia estaba a punto de lanzarse sobre el niño cuando, en un movimiento ágil, el presidente se interpuso entre ambos. En ese instante, el pitbull cambió su objetivo. Sus ojos se posaron en Bukele, gruñendo con furia. Un segundo después, el animal saltó. La escena fue tan rápida que apenas se pudo procesar. El sonido de dientes chocando, la mirada determinada del presidente, el impacto de un cuerpo contra otro. El silencio se apoderó del lugar. Los guardaespaldas reaccionaron tarde, pero su sorpresa no tenía límites. Bukele, con un reflejo asombroso, logró sujetar al pitbull por el cuello en pleno vuelo, utilizando su peso y su fuerza para derribarlo al suelo. El animal forcejeó. Sus patas se agitaban desesperadamente, pero el presidente mantuvo el control. Su equipo corrió hacia él, listos para intervenir, pero se detuvieron al ver cómo el mandatario manejaba la situación con una destreza inesperada. Mientras tanto, la madre del niño corrió a abrazarlo, sus lágrimas mezclándose con su alivio. La escena era impactante. Un líder mundial, el hombre más poderoso del país, enfrentándose cuerpo a cuerpo con un animal furioso para salvar la vida de un pequeño desconocido. Nadie lo podía creer. Los teléfonos comenzaron a grabar. Los testigos murmuraban entre sí, tratando de procesar lo que acababan de ver. Pero esto era solo el principio. Bukele, aún sujetando al pitbull, alzó la voz con calma pero con autoridad. Tranquilo, tranquilo. Sus palabras parecían surtir efecto. Poco a poco, el animal dejó de luchar, su respiración entrecortada bajando de intensidad. Era un espectáculo casi irreal. Sin violencia, sin brutalidad, solo con su presencia y determinación, el presidente logró someter al animal. Pero aquí viene lo más inesperado. Cuando todo parecía haberse resuelto, uno de los testigos gritó algo que dejó a todos en shock. Ese perro no es callejero. Pertenece a alguien importante. De inmediato, la historia dio un giro radical. ¿Cómo era posible que un animal tan agresivo anduviera suelto en un barrio residencial? ¿Quién era su dueño? ¿Y por qué reaccionó de esa manera? Lo que parecía un simple acto heroico, ahora se convertía en el inicio de un misterio que nadie esperaba. Los guardaespaldas finalmente tomaron el control del pitbull, asegurándolo con correas improvisadas. Mientras tanto, Bukele se acercó al niño y se agachó a su altura. «¿Estás bien, campeón?» La voz del presidente era serena, paternal. El pequeño, todavía temblando, asintió lentamente. «No tengas miedo, todo está bien ahora». La madre sollozaba, repitiendo una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias, presidente. Dios lo bendiga». Pero en ese momento, un hombre apareció entre la multitud, empujando a la gente a su paso. Su rostro estaba pálido como el papel. «Ese es mi perro», gritó con desesperación. «No puede ser. Algo está mal». Sus palabras hicieron que todos giraran la cabeza hacia él. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué su expresión mostraba más horror que enojo? Nadie lo sabía, pero una cosa era segura. Esta historia apenas estaba comenzando. La multitud se quedó en completo silencio mientras el hombre, con el rostro desencajado, se acercaba rápidamente al lugar donde Bukele y su equipo contenían al pitbull. Había algo extraño en su expresión. Más que preocupación por el perro, parecía aterrado por lo que esto significaba. Sus manos temblaban y su voz se quebró cuando dijo: «Ese no es mi perro. Algo le hicieron. Él nunca ha sido agresivo». El presidente lo miró fijamente, sin soltar palabra, pero con la mirada afilada de alguien que sabe que hay más de lo que se ve a simple vista. Los guardaespaldas permanecían atentos, listos para actuar. El dueño del pitbull intentó acercarse, pero uno de los agentes le impidió avanzar. «Señor, aléjese por favor». «No lo entienden», murmuró el hombre, con la desesperación pintada en el rostro. «Mi perro desapareció hace días. Alguien lo secuestró. Y ahora, miren lo que le han hecho». Los murmullos entre los testigos crecieron. Esto no era un simple caso de un ataque de un perro suelto. Bukele frunció el ceño. ¿Cuándo desapareció? Hace 4 días. Lo tenía en el patio trasero, encerrado. Pero cuando desperté,
La puerta estaba forzada y se lo habían llevado. Busqué por todas partes, puse denuncias, pero nadie supo nada, hasta ahora. Los ojos del presidente se posaron en el pitbull. El animal, que minutos antes había sido una bestia furiosa, ahora jadeaba pesadamente en el suelo, sus ojos inyectados en sangre. Algo estaba mal. Bukele se inclinó ligeramente, observándolo con más detalle. Fue entonces cuando notó algo en su cuello, una diminuta marca de pinchazo. ¿Qué demonios?, murmuró el presidente, señalando la marca. Uno de los agentes se acercó rápidamente, sacando su linterna para examinarlo mejor. Al iluminar la zona, se pudo ver que el pelaje del perro tenía un leve rastro de sangre seca alrededor de la marca. No era una herida normal. Esto parece una inyección, dijo el agente, perplejo. Presidente, creo que este animal fue drogado. El ambiente se volvió aún más tenso. ¿Drogado? ¿Por qué alguien querría hacer algo así? Bukele se incorporó lentamente, su mente procesando la información a toda velocidad. Si el perro había sido secuestrado y luego drogado antes de ser liberado en un área donde jugaban niños, entonces esto no era un simple accidente. Esto fue intencional. El dueño del perro se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, no puede ser. Pero Bukele ya había tomado una decisión. Giró hacia uno de sus asistentes. Consígueme a la policía científica. Ahora, quiero saber qué tiene en la sangre ese perro. El asistente asintió rápidamente, sacando su radio para coordinar la llegada del equipo forense. Mientras tanto, el presidente volvió su mirada al dueño del perro. Necesito que me cuente todo lo que sabe. Desde el principio. El hombre tragó saliva y asintió con nerviosismo. Le juro que nunca había mostrado agresividad. Lo adopté cuando era cachorro. Siempre fue un perro dócil. Pero hace unas semanas noté que alguien me rodeaba cerca de mi casa en las noches. Pensé que eran ladrones. Y luego, un día, mi perro desapareció. Bukele cruzó los brazos. ¿Y no vio quién pudo haberlo tomado? El dueño negó con la cabeza. No, pero encontré algo extraño en mi jardín después de que se lo llevaron, una jeringa. Esa sola palabra hizo que la piel de todos se erizara. Esto ya no era solo un caso de un ataque canino. Había alguien detrás de todo esto. Alguien que, por razones desconocidas, había drogado a un pitbull, desatándolo en un área pública con niños. Pero, ¿con qué propósito? Bukele no dijo nada más. Solo giró la cabeza, observando su equipo. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto. Y rápido. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento es que lo que estaban a punto de descubrir era mucho peor de lo que imaginaban. El equipo de seguridad de Bukele no perdió tiempo. Mientras la policía científica llegaba para analizar al perro, dos agentes escoltaban al dueño del pitbull a un lugar seguro para interrogarlo con más calma. Pero Bukele no podía sacudirse la sensación de que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Había visto muchas cosas en su vida. Había lidiado con el crimen organizado, con bandas peligrosas, con conspiraciones políticas, pero esto le parecía diferente. ¿Por qué drogar a un perro y soltarlo en un parque lleno de niños? ¿Quién podría hacer algo así y con qué intención? Su mirada se desvió al niño de 3 años que casi había sido atacado. La madre lo sostenía con fuerza, llorando en silencio. El pequeño aún estaba en shock, con los ojos perdidos en el vacío. Bukele se acercó y se agachó para estar a su altura. «Hola, campeón», le dijo con voz suave. El niño parpadeó y lo miró con ojos llenos de miedo. Bukele le sonrió con calma. «¿Te gustan los perritos?» El niño asintió tímidamente. Este no era un perrito malo, ¿sabes? Alguien le hizo algo, y ahora vamos a descubrir qué fue. La madre, con la voz entrecortada, susurró. Gracias por salvarlo. Bukele se limitó a asentir. Ningún niño debería pasar por esto. Se puso de pie y se giró hacia su equipo. ¿Alguna novedad? Uno de los agentes se le acercó. Presidente, encontramos cámaras de seguridad en la zona. Ya estamos recopilando las grabaciones. Perfecto. Quiero verlas lo antes posible. Poco después, en un centro de monitoreo improvisado, las imágenes comenzaron a llegar. Bukele, de pie junto a su equipo de seguridad, observó detenidamente las pantallas. El video mostraba la calle que rodeaba el parque. Eran casi las 4 de la mañana cuando un vehículo oscuro, sin placas visibles, se detuvo en la acera. Las puertas traseras se abrieron y 2 figuras encapuchadas bajaron del auto. Con movimientos rápidos, sacaron algo del interior y lo dejaron en el suelo. Era el pitbull. Pero lo que estremeció a todos no fue solo la forma en que liberaron al animal. Fue lo que hicieron antes de soltarlo. Uno de los encapuchados sacó una jeringa. La inyectó en el cuello del perro. Luego, sin mostrar ninguna emoción, le dio un golpecito en la cabeza, como si le estuviera dando ánimos, y se alejaron corriendo. Bukele apretó la mandíbula. Esto no fue un descuido. Fue deliberado. Un agente señaló la pantalla. Miren su comportamiento antes de la inyección. El perro estaba tranquilo. Incluso parecía confundido.
Y miren después, agregó otro agente. Apenas recibe la inyección, empieza a actuar errático. Bukele inspiró hondo. Quiero saber quiénes son esas personas. Rastreemos el vehículo. Un especialista en análisis forense tecleó con rapidez. Presidente, este auto está reportado como robado hace una semana. Bukele se cruzó de brazos. Entonces seguimos otra pista. Giró hacia otro de sus agentes. Quiero un informe médico sobre qué tipo de sustancia tenía el perro en su sistema. Lo antes posible. El agente asintió y salió de la habitación. La tensión en el aire era palpable. Uno de los asesores de Bukele rompió el silencio. Señor, ¿qué cree que significa todo esto? El presidente lo miró con frialdad. Significa que alguien está probando algo. Y lo que sea, no puede ser nada bueno. Horas después, el informe llegó. El equipo de toxicología había identificado la sustancia inyectada en el perro. Era un compuesto modificado, similar a los utilizados en experimentos de agresión controlada. Pero la peor parte era que este tipo de droga no se conseguía fácilmente. Presidente, esto no es algo que cualquiera pueda hacer, explicó el toxicólogo. Estamos hablando de una manipulación química avanzada. Quien esté detrás de esto tiene conocimientos en biotecnología. Bukele entrecerró los ojos. Entonces ya sabemos por dónde empezar. Uno de los agentes entró apresurado. Señor, encontramos algo más. Revisamos las cámaras de seguridad de los días anteriores, y parece que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. El ambiente se tornó aún más tenso. Bukele giró lentamente hacia la pantalla. Muéstrenme. La imagen cambió. En otro barrio, días antes, una escena parecida se repetía. Otro perro, otra jeringa, otro ataque repentino. El presidente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era un caso aislado. Esto era un experimento. Y alguien lo estaba llevando a cabo, a plena luz del día. Bukele no perdió el tiempo. Ordenó que todas las unidades disponibles de inteligencia rastrearan cualquier otro incidente similar en el país. Si esto era un patrón, si alguien estaba convirtiendo a los perros en armas, tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, su equipo de seguridad identificó una pista clave. En cada uno de los ataques registrados en video, el vehículo usado por los encapuchados era diferente, pero todos tenían algo en común. Las placas habían sido robadas el mismo día de cada ataque. No están usando los mismos autos, pero siguen el mismo método, murmuró uno de los analistas. Esto no es obra de criminales comunes. Aquí hay planificación. Bukele cruzó los brazos, su mente analizando cada pieza del rompecabezas. ¿Qué hay de la sustancia inyectada en los perros? El toxicólogo regresó con una expresión sombría. Hicimos más pruebas y encontramos algo aterrador. No es solo una droga agresiva. Es un suero experimental con modificaciones genéticas. Un escalofrío recorrió la sala. Explíquese, ordenó Bukele. El experto tragó saliva. Este compuesto afecta el sistema nervioso del animal, estimulando un comportamiento extremadamente violento y reduciendo su capacidad de sentir miedo o dolor. Pero eso no es todo. Se acercó a la pantalla y proyectó imágenes de microscopía avanzada. El análisis reveló trazas de un virus modificado, un patógeno diseñado para adaptarse. Bukele frunció el ceño. ¿Un virus? El toxicólogo asintió. Sí, y no cualquier virus. Se trata de una cepa manipulada de rabia. Pero lo más inquietante es que parece haber sido alterada para prolongar la incubación y aumentar su resistencia en ambientes urbanos. El silencio en la habitación era abrumador. ¿Me está diciendo que alguien está diseñando un arma biológica usando perros? El especialista asintió con pesadez. Bukele sintió un ardor de furia en el pecho. Encuentren a quien sea que esté detrás de esto. No me importa cuánto cueste. Uno de sus agentes interrumpió. Señor, ya tenemos una posible conexión. La pantalla cambió y apareció la imagen de un hombre. Se llama Dr. René Dumas, un genetista franco-haitiano. Trabajó en laboratorios clandestinos en el Caribe y tuvo vínculos con experimentos ilegales en bioingeniería. Bukele no necesitó escuchar más. ¿Dónde está ahora? El analista tecleó rápidamente. Según nuestros registros, llegó a El Salvador hace 2 meses. Y hay algo más. Se ha estado moviendo entre clínicas privadas con fondos desconocidos. El presidente sintió que la ira hervía dentro de él. Si este tipo está detrás de esto, lo encontraremos. Su mirada se endureció. Y les aseguro que no voy a permitir que continúe con su experimento. Esa misma noche, un equipo especial fue enviado a rastrear la última ubicación conocida de René Dumas, un laboratorio abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, el lugar estaba completamente vacío, pero lo que encontraron dentro dejó a todos helados. Jaulas. Decenas de jaulas con perros en diferentes estados de agresión y confusión. Algunos parecían normales, otros jadeaban de manera errática, y unos pocos golpeaban con desesperación los barrotes, con los ojos inyectados en sangre.
y en la pared del fondo, escrita con pintura roja, una frase escalofriante. El primer experimento fue solo una prueba. El verdadero comienza pronto. Bukele observó la imagen en la pantalla y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La frase pintada en la pared no era una simple amenaza, era una advertencia de que lo peor aún estaba por venir. Quiero un análisis forense completo del laboratorio, ordenó con voz firme. Huellas, rastros biológicos, cualquier cosa que nos lleve hasta René Dumas. El equipo de inteligencia se movilizó de inmediato, pero mientras los agentes revisaban cada rincón del lugar, un descubrimiento hizo que todos contuvieran el aliento. Señor, tiene que ver esto. En una de las mesas del laboratorio encontraron documentos dispersos. Planos detallados de zonas urbanas de El Salvador con marcas en lugares específicos. Entre ellos, escuelas, parques infantiles y centros comerciales. Bukele apretó los dientes. ¿Cuándo planeaban hacerlo? Un agente analizó las anotaciones y encontró una fecha resaltada en rojo, mañana. Los segundos se sintieron eternos mientras el peso de la información caía sobre ellos como una losa. «Maldita sea», susurró uno de los oficiales. El presidente no perdió un segundo. «Quiero a todas las unidades de seguridad en máxima alerta. Refuercen la vigilancia en cada uno de esos puntos. Nadie entra ni sale sin ser revisado». Los agentes asintieron y salieron de inmediato para organizar el operativo. Pero mientras Bukele revisaba los documentos con más detalle, un nombre resaltó entre las notas escritas a mano. Proyecto Sombra, contacto, Elías Montoya. ¿Quién es este hombre?, preguntó sin apartar la vista del papel. Uno de los analistas tecleó rápidamente en la base de datos. Elías Montoya, empresario, dueño de varias compañías de biotecnología en Centroamérica. Pero hay algo más. Hace 6 meses, una de sus empresas fue señalada por tráfico ilegal de sustancias experimentales. Bukele sintió que la ira le subía a la garganta. ¿Dónde está ahora? Según los registros, tiene una residencia privada en la costa. El presidente no dudó ni un segundo. Llamen al equipo táctico. Vamos por él. Esa misma noche, un convoy de vehículos blindados salió en dirección a la mansión de Elías Montoya. Cuando llegaron, las luces de la casa estaban encendidas, pero no había señales de movimiento. «Señor, tenemos autorización para ingresar», informó un agente. Bukele asintió. «Háganlo». El equipo irrumpió en la mansión con precisión milimétrica. Recorrieron cada habitación, despejando cada pasillo, pero la casa estaba vacía, o casi vacía. En la sala principal encontraron una laptop encendida, mostrando un video en pausa. El presidente se acercó y presionó play. La pantalla se iluminó y apareció la imagen de un hombre de mediana edad, con una sonrisa escalofriante. «Señor presidente, qué honor que haya venido hasta aquí». Bukele frunció el ceño. Lamentablemente, llegó tarde. El espectáculo está a punto de comenzar. El video cortó abruptamente y en la pantalla apareció un temporizador en cuenta regresiva. 58 minutos y 21 segundos. 1 hora. Eso era todo el tiempo que tenían antes de que algo terrible sucediera. Bukele no perdió ni un segundo. «Corten la electricidad de la mansión y rastreen la señal de esta transmisión», ordenó con voz firme. Uno de los analistas revisó la laptop con rapidez. «Señor, la señal está encriptada, pero la fuente primaria parece estar en el hospital infantil de la capital». El aire en la sala se volvió más denso. ¿El hospital? Bukele apretó los dientes. Maldito desgraciado. Elías Montoya no solo había planeado un ataque, sino que había elegido un lugar lleno de niños inocentes como su escenario. «Nos movemos ahora», exclamó el presidente mientras su equipo ya se preparaba para la salida. En cuestión de minutos, el convoy avanzó a toda velocidad hacia el hospital. Las sirenas resonaban en la noche, alertando a la ciudad de que algo grave estaba ocurriendo. Cuando llegaron, la escena era un caos. Decenas de personas intentaban salir del edificio, asustadas por la repentina presencia de las fuerzas de seguridad. «Evacúen el área. Nadie entra ni sale hasta nuevo aviso», gritó un agente. Bukele y su equipo ingresaron con cautela. Recorrieron los pasillos con las armas listas, atentos a cualquier señal de peligro. Entonces, en el ala pediátrica, encontraron la peor de las escenas. Un grupo de médicos y enfermeras estaban amordazados en el suelo, vigilados por 2 hombres armados. Pero lo peor no era eso. En el centro de la habitación, un niño de apenas 3 años lloraba desconsolado, mientras a su lado, un enorme pitbull con una inusual mirada agresiva lo observaba fijamente. «No disparen», susurró un agente. «Si el perro se asusta, podría atacar al niño». Bukele sintió un nudo en la garganta. No podía permitir que una criatura inocente fuera víctima de aquella locura. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una voz resonó en la sala. «Presidente Bukele, qué sorpresa verlo aquí en persona». Desde la sombra de la habitación, apareció Elías Montoya,
con una sonrisa cínica en el rostro. Disfrutando del espectáculo, Bukele lo miró con furia. Tu juego se acabó, Montoya. Ríndete ahora. El hombre rió con burla. ¿Rendirme? No me subestime, señor presidente. Este es solo el principio. Con un chasquido de sus dedos, el pitbull gruñó con más fuerza, como si estuviera siendo controlado por algún tipo de señal. El niño gritó con desesperación. Bukele supo que no podía esperar más. Moviéndose con precisión, tomó una bandeja metálica de un carrito de medicamentos y la arrojó con fuerza contra una lámpara del techo. El sonido del impacto distrajo por un segundo al perro, el tiempo suficiente para que el presidente se lanzara hacia el niño, cubriéndolo con su propio cuerpo. El pitbull saltó en el aire, dirigiéndose directo hacia ellos con furia. Y en ese instante, un disparo retumbó en la habitación. El cuerpo del perro cayó pesadamente al suelo, inmóvil. Bukele volteó y vio a uno de sus agentes bajando el arma, con el rostro tenso. Montoya intentó correr, pero en cuestión de segundos, los agentes lo derribaron contra el suelo. Se acabó, dijo Bukele, respirando con fuerza mientras levantaba al niño en sus brazos. El pequeño lo miró con lágrimas en los ojos y se abrazó a su cuello. Tranquilo, ya estás a salvo, susurró el presidente, sintiendo un enorme alivio en su pecho. Las luces del hospital volvieron a encenderse. Afuera, los medios de comunicación ya captaban las imágenes de la captura de Elías Montoya y la valiente acción de Bukele. Pero lo que nadie imaginaba era que la historia aún no había terminado. Porque cuando el niño alzó su mirada y susurró unas palabras al oído del presidente, Bukele sintió que el corazón se le detenía. Mi mamá me dijo que tú vendrías a salvarme. El presidente frunció el ceño. ¿Tu mamá? El niño asintió, con una inocente sonrisa en su rostro. Sí, aunque ella está en el cielo, me dijo que no tuviera miedo, porque tú me encontrarías. El impacto de aquellas palabras dejó a Bukele sin aliento. No sabía quién era la madre de aquel niño, pero algo dentro de él le decía que aquella historia estaba lejos de terminar.